En este audio trataremos el tema de variación sociolingüística, que es la variación de la lengua por aspectos sociales, tales como el sexo, la edad, la clase social, etc. A continuación se presentan entrevistas que abordan las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo consideras que varía el uso de la lengua según el nivel de educación escolarizada y según la profesión que se estudie? Da ejemplos. 2. ¿Cómo crees que varía el uso de la lengua según la colonia donde vivas, según el círculo de amigos que tengas? Dar ejemplos. Estas fueron las respuestas. Para poder responder a las preguntas, se debe primero aclarar cuáles son los factores que intervienen en las formas en que el sujeto hace su uso de la lengua. Los factores pueden ser muchos, pero se puede hablar de algunos que son comunes a cada sujeto o hablante. Un primer factor o un factor primario es el ambiente donde se desarrolla el hablante, esto es, las actividades que se realizan a su alrededor, ya sean económicas, religiosas, pragmáticas, etc. La zona geográfica y también el tipo de educación, aparte de la edad. Cada una de estas contiene, por decirlo así, una particularidad de palabras o léxico que se desenvuelven en esa actividad. De estos ambientes se puede o es de donde el hablante va a extraer y desarrollar términos con los que puede realizar o crear metáforas, símiles, sarcasmos, etcétera, ya que comparten un léxico con los otros hablantes de esos mismos ambientes. Otro factor sería la edad. Por lo general, los padres enseñan a los niños un lenguaje infantil, podríamos decir, donde a ciertas cosas se les cambia el nombre para poder hablar de ellas, o se usan términos más sencillos o de uso más cotidiano, en lugar de especializado. Otro ejemplo serían los adolescentes, que se puede notar que ya hay como cierta liberación en los tópicos, y lo cual se ve reflejado en el uso frecuente de metáforas para hablar de temas tabú. También existe otro factor que sería el educativo, y el cual conforme el nivel educativo aumenta, el número de palabras conocidas aumenta, es decir, hay un dominio mayor del léxico especializado y de términos que se usan en ambientes no cotidianos del hablante, que ahora podríamos considerar que ya lo son de forma virtual. Y hay un factor social que es muy interesante, que es el que se manifiesta en el lenguaje formal, en el especializado y el coloquial. Se le otorga cierto valor a la organización sintáctica, gramatical y léxica, y esto depende del grupo social en el que el hablante se desenvuelva. Por ejemplo, si se encuentra en una situación formal, el lenguaje mismo también se va a convertir en un lenguaje formal. El tipo de palabras no van a ser coloquiales o vulgares. A la pregunta uno, mi respuesta sería que sí, depende de las distintas formaciones, es el uso del lenguaje. Por ejemplo, en la filosofía se estudia un distinto tipo de conciencia en el lenguaje que en el caso de la licenciatura en letras o en el caso del estudio de las letras, eh, uno de estos ejemplos sería que la filosofía se puede ver permeada por distintos aspectos. Uno de ellos sería el ético. Y en el caso de las lenguas, pues sería simplemente por el uso, ¿no? El uso pragmático del lenguaje. La respuesta a la segunda, yo creo que el lenguaje sí puede deformarse dependiendo de la apropiación y la vivencia de él. Uno de los ejemplos podrían ser la palabra chela, que en distintos ámbitos más bien académicos, profesionales, pues se utilizaría la palabra como tal, que sería cerveza. A la primera pregunta, sí creo que los estudios nos ayudan a que nuestra forma de hablar sea mejor, ya que las personas con niveles bajos de estudios no saben la forma correcta de pronunciar o escribir ciertas palabras. Y un ejemplo propio que he notado es que mientras adquiero mayores niveles de estudios, voy conociendo palabras que no sabía que existían o lo que significaban. Y ahora trato de utilizarlas tanto en el día a día como en el área profesional. Para la segunda pregunta, yo sí creo que varía bastante, ya que cada persona tiene su propia manera de expresarse. Por ejemplo, en mi colonia, la mayoría de la gente que la habita es mayor.
Entonces, al hablar con ellos se utiliza un vocabulario más formal, conoces palabras de antes que ya no son tan frecuentes ahora. A comparación de con amigos, nuestra forma de expresarnos es totalmente informal. Utilizamos palabras o expresiones que ni siquiera son correctas, pero llegamos a entendernos totalmente. La lengua tiene sus variaciones en el léxico que emplea cada hablante de acuerdo a su competencia o desenvolvimiento, ya sea en su profesión o en su lugar o su nicho cultural, por decirlo de una forma, en el lugar donde vive, de acuerdo con su familia y puede ser también sus creencias, clases sociales o religiosas. Un ejemplo que doy es las diferencias en las expresiones idiomáticas y la acentuación de las palabras y modos de hablar, mejor dicho, entre un barrio o una colonia localizada en un entorno rural a una urbana, y entre profesiones iría por el lenguaje altamente especializado en su zona de trabajo, que no suele ser mayoritariamente empleado en su propia casa, es decir, con la familia. Los ejemplos son los abogados y los doctores, dado que por su profesión es una exigencia saberse el uso de palabras cultas, ocultismos y palabras técnicas que se le llaman neologismos. Es todo lo que voy a decir. Hasta luego.